Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad vamos a continuar nuestro recorrido explicativo y lo hacemos abriendo nuestras Biblias en el Salmo 94. En este salmo se pide a Dios que se dé una respuesta satisfactoria a la inquietante cuestión del aparente triunfo de los impíos. El salmista está preocupadísimo, está desesperado y le reclama a Dios justicia. En los versículos del 1 al 7 vamos a ver este tipo de reclamo que el salmista le hace a Dios. Busca una respuesta de parte del Señor. También se exhorta a los jueces injustos que se jactan de la aparente indiferencia de Dios ante el crimen y la injusticia. La injusticia de los que están fuera del pueblo de Israel, o fuera del pueblo de Dios, porque estamos hablando del contexto en que se escribió el Salmo, y la injusticia que practican los que están también dentro del pueblo. Y esto lo vamos a leer en los versículos del 8 hasta el 11. También se da una respuesta al final del Salmo con la defensa divina de los justos y el triunfo definitivo de la justicia desde los versículos 12 hasta el 23. Este salmo garantiza que a pesar de que aparentemente triunfa el mal, al fin prevalecerá la justicia. En la Septuaginta, y ya lo mencioné en el salmo anterior, la Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. En la Septuaginta, en el sobrescrito antes del versículo 1, este salmo se añade la expresión para el día cuarto de la semana. ¿Cuál es el día cuarto de la semana? Si el primero es el domingo, estaríamos hablando de domingo, lunes, martes y miércoles. Es decir, a la mitad de la semana. El Salmo 93 era un salmo que se recitaba en el día anterior al Shabbat. El Salmo 92 era un salmo que se recitaba en el propio Shabbat. Y el Salmo 94 a la mitad de la semana. Así que sería bueno volver a estas tradiciones espirituales que son buenas para nuestro crecimiento diario y en el conocimiento de la palabra de Dios, y con tanta repetición seguramente no los aprenderemos de memoria. El Salmo 94 tiene las características de ser un salmo litúrgico, es decir, dentro de la ceremonia espiritual, dentro de el culto. Vamos de inmediato entonces a la lectura del Salmo 94 y vamos a ver también algunas variantes. Préstenle mucha atención a las palabras, por favor, con la versión que ustedes tengan en su mano, sea la 60, la 95, la Torre Jamar, la Biblia latinoamericana, la Biblia Dios habla hoy. Préstenle mucha atención a las variantes textuales y vamos a ver las similitudes y diferencias de cada una de estas versiones. Hacemos entonces la lectura del Salmo 94, que comienza diciendo: Señor, Dios de la venganza. Y se repite la expresión, Dios de la venganza. Muéstrate, levántate, juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Señor, se gozarán los impíos? Versículo 4. ¿Hasta cuándo se jactarán? Hallarán con arrogancia y se vanagloriarán los que obran iniquidad. Aquí automáticamente se ve la preocupación, la desesperación del salmista. Mira cómo lo llama, Dios de la venganza, 2 veces, Dios de la venganza. Muévete o levántate, muéstrate, juzga a estos impíos que logran con soberbia sus propósitos malignos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? El salmista reclama justicia. En varias oportunidades he escuchado a personas y se me han acercado y le han preguntado también a otros cristianos con respecto a la manera como Dios actuaba contra las naciones que estaban alrededor de Israel. Dios mandaba a matar, y esto lo hemos venido estudiando en los capítulos anteriores, como hemos venido analizando desde Génesis, y hemos venido estudiando la manera como Dios obró con plagas en Egipto, la manera como mandó a exterminar a los filisteos, a los cananeos y a las naciones que estaban alrededor de Israel.
Y surge la pregunta, si Dios es Dios de amor, de misericordia, de compasión, ¿por qué mandaba exterminar? ¿Por qué mandaba matar personas? Aún más cuando Él mismo mandó al pueblo de Israel en el 6º mandamiento, un mandamiento que escribió con su propio dedo, a no matar. Y yo hacía una comparación entre la manera como David mata a Goliat y Dios no lo condena por haber matado a Goliat, pero sí condena a David por haber matado a Urías. Entonces hay una obra de juicio, y antes de esa obra de juicio hay un proceso de investigación. Hay una gran cantidad de oportunidad y de tiempo que se le brinda a todas las personas para que cambien el rumbo de su vida. A los egipcios y a los cananeos se les dio más de 400 años de misericordia para que conocieran la voluntad del Señor, porque esos 400 años que vivió Israel dentro de Egipto debían haber sido una luz al mundo. Y durante ese tiempo Canaán ya conocía la historia de Abraham. Y tuvieron 430 años, más de 400 más los 40 que Israel pasó en el desierto, como oportunidades de Dios para cambiar su vida. Y cuando Dios toma una decisión de exterminar a alguien o a muchas personas, o a una comunidad entera, o a una sociedad entera, o a un pueblo completo, lo hace porque ya han llegado al punto sin retorno. Sucedió con Sodoma y Gomorra, sucedió durante el diluvio, y la muestra más grande de la misericordia de Dios está reflejada en el libro de Jonás con los ninivitas, porque Jonás es enviado a proclamar una advertencia a los ninivitas de un castigo que vendría en un periodo de tiempo específico. Los ninivitas reflexionaron sobre su condición y Dios les perdonó la vida, porque Dios es misericordia, pero el salmista reclama venganza, porque el pueblo de Israel sufrió en el exilio a causa de Babilonia, sufrió a causa de los enemigos que estaban alrededor de Israel, y el salmista le exige al Señor venganza, Dios de la venganza, Señor de la venganza. ¿Hasta cuándo vamos a permitir o vas a permitir tú, Señor, que el impío le haga daño a tu pueblo? Que el impío haga lo que bien le antoje. Mire, si la justicia estuviera de nuestra mano, a veces juzgamos a Dios. Es fácil juzgar a Dios. Es fácil criticarle y poner en tela de juicio su carácter amoroso. Pero si el poder estuviese en nuestras manos, fuéramos implacables y misericordes. Y Dios guarda silencio aquí, para que el salmista reflexione, para que el salmista saque una conclusión adecuada, porque tiene un sentimiento de indignación. Y seguramente nosotros también nos hemos sentido igual en algún momento. ¿Por qué prospera el impío? ¿Por qué la persona que viola los mandamientos del Señor aparentemente todo le sale bien y nosotros estamos zarandeados? Sufrimos y padecemos porque hay una lucha. Vamos a seguir leyendo el relato. Dice el versículo número 5. A tu pueblo, Señor. Sigue hablando el salmista, le sigue diciendo lo que está pasando. Y sigue anhelando el salmista justicia, juicio. A tu pueblo, Señor, quebrantan estos malignos, a tu heredad afligen. Afligen a la viuda, al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. A ver, este problema no solamente es externo, también es interno. Porque matan al extranjero, porque el extranjero tenía la oportunidad de vivir en Israel. Se aceptaba las normativas, se aceptaban los principios establecidos por Dios. Podía ser un israelita. El deber dentro del pueblo de Israel era amparar a las viudas y a los huérfanos, y se había descuidado esa parte de la justicia. O sea que la injusticia no venía de parte de Dios, la justicia venía de parte de los mismos que habitaban el pueblo de Israel. Si había problemas externos con los impíos de otras naciones, también había problemas internos con los inconversos del pueblo. Que esa también puede ser una condición o una realidad de muchas iglesias del presente. Versículo número 7. Y dicen en su corazón, tanto los de afuera como los de adentro, que no han sido convertidos. Dicen, el Señor no ve, ni se enterará el Dios de Jacob. Ni se enterará. Si Dios existe, le importa poco lo que nos pase. Y seguramente dirán algunos, Dios no existe. O sea que podemos hacer lo que quiera.
Dice, Dios no ve, Dios no hace, Dios no actúa. Estamos aquí nosotros a nuestra propia merced. Hagamos lo que queramos. Y el salmista hace una reflexión con respecto al pensamiento de estas personas. Y él dice, versículo 8, entended, necios del pueblo, necios. Aquí hay un eufemismo, aquí hay una palabra suavizada para intentar no ofender a nadie, pero en el hebreo original, la palabra es como bruto, como animal, persona sin entendimiento. Necios, le dice en español, entended, necios del pueblo. Los que debieran ser una luz al mundo, pero no lo están siendo. Entended, y vosotros fautos, ¿cuándo seréis sabios? ¿Cuándo realmente tendréis sabiduría? El que hizo el oído, el que nos creó, está hablando de la creación de Dios, el que hizo el oído no oirá. Si Dios nos creó para tener la facultad de escuchar, es porque Dios escucha. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El que formó el ojo no verá. Nada se le escapa a Dios, pero a veces Él guarda silencio. Pero Él obra también de manera silenciosa, pero activa, por medio del Espíritu Santo para convencernos de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras transgresiones, de nuestras rebeldías. Versículo 10. El que amonesta a las naciones no reprenderá. El que enseña al hombre la ciencia no sabrá. A ver, habrá personas con mucho conocimiento y entendimiento, pero Dios está por encima de todos, porque Él es sabio y Él sabe cómo actúa, y tenemos que aprender a confiar en el Señor, aunque haya cosas que no entendamos. El Señor, dice el versículo 11, y me gusta mucho este versículo, el Señor conoce los pensamientos de los hombres. Él sabe y Él conoce las intenciones del corazón. Esos pensamientos que son vanos, versículo 12, dichoso el hombre a quien tú, Señor, disciplinas, dice la versión siglo XXI. Disciplinas. Vamos a ver otras versiones. Versículo número 12, tengo aquí en mi mano la versión Reina Valera 1995, que es muy similar a la Reina Valera 60. Salmo 94, verso 12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, o Yah, porque hay una manera breve de mencionar el nombre de Dios, de Yah, corriges y en tu ley lo instruyes. Señor, tú corriges. Tú corriges todo esto que está saliendo mal, dentro y fuera de tu pueblo. Tú buscas la manera de que las personas cambien, porque eres misericordioso. Le brindas tiempo de gracia para que cambien y sean transformados. Y cuando ya llegan al punto sin retorno, entonces allí aplica la justicia y allí entendemos la manera por qué Dios actúa o actuó como actuó con Sodoma y Gomorra, con los antediluvianos, con las naciones que estaban alrededor de Israel. Pero Dios espera y Dios corrige, Dios instruye, Dios capacita, Dios muestra a través de su ley. Y como dice la versión siglo XXI, Dios disciplina, trata de corregir y de enmendar el error que hay en nosotros. Somos nosotros los que tenemos el error. El error no lo comete Dios, somos nosotros los que nos equivocamos y necesitamos la obra transformadora. El Señor disciplina y en tu ley lo instruyes, lo corriges, le enseñas, lo muestras, lo capacitas. En tu ley, fíjate que aquí la ley de Dios, desde el Salmo 92, que empezamos hablando del Shabbat, y en muchos capítulos que vamos a seguir leyendo de manera progresiva hasta el final de los Salmos, se va a hacer mucho énfasis a los mandamientos, a los testimonios, a las leyes de Dios que Dios estableció para nuestro bienestar. Esas leyes que hoy lamentablemente muchas iglesias cristianas han dejado a un lado. Y no podemos dejar los mandamientos del Señor a un lado, porque son la norma de nuestra vida y también por esa ley somos juzgados. Versículo 12. Dichoso, bienaventurado, el hombre a quien tú, Señor, disciplinas, corriges o instruyes y en tu ley lo capacitas, lo instruyes, lo educas, lo formas. Necesitamos la ley de Dios en nuestra vida
para aliviarlo en los días de aflicción. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la instrucción? ¿Para qué sirve la disciplina? Para corregir, para enmendar, para instruir. Y como dijo el apóstol Pablo, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para buena obra, y el salmista dice, para aliviarlo de la aflicción, para que no siga sufriendo. En tanto que el impío cava su propio hoyo, su propia tumba. Entonces, el impío tiene la oportunidad de cambiar, pero si no cambia, está cavando su propio hoyo. Porque el Señor no abandona a su pueblo ni desampara su heredad. Y como todos somos creación de Dios, todos somos criaturas de Dios y la posibilidad de salvación está al alcance de todos, todos tenemos la oportunidad de formar parte del pueblo de Dios por la gracia del Señor. ¿Se dan cuenta que Dios brinda oportunidades? No es ese Dios implacable como muchos lo quieren mostrar. Cuando Dios actúa con justicia, cuando Dios aplica la justicia, es porque Él sabía que era el momento de aplicarla. Porque el que había cambiado, cambió por la obra transformadora y por la misericordia, y el que no quiso cambiar, ya no cambiará. Y lo mismo sucederá en los eventos finales. El que es justo seguirá viviendo en justicia. El que es injusto seguirá practicando la maldad. El sabio seguirá llenándose de sabiduría y el santo en santidad. Y el impío seguirá en su pecado. Llegará al punto sin retorno y se acabará el tiempo de gracia y caerán las plagas sobre aquellos que conscientemente se han rebelado contra el Señor. Y dice el versículo número 15, sino que el juicio vendrá a basarse en la justicia en pos de ella. El juicio. Un juicio que dice el Salmo 85, versículo 10, un juicio que viene también con misericordia, porque la justicia y el amor se besaron, se juntaron. La misericordia de Dios está latente, pero no podemos desaprovecharla, porque entonces el Señor tendrá que aplicar la justicia a aquellos que no decidieron o no estuvieron dispuestos a ser transformados. Entonces el versículo 15 dice, el juicio volverá a basarse en la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Irán en pos de la justicia, habrá un cambio transformador. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Dice el versículo 16. ¿Quién estará por mí contra las obras de iniquidad? Versículo 17. Si el Señor no me ayudara, pronto moriría yo. La única manera de entenderlo, de entender todo lo que está pasando a nuestro alrededor, es aferrándonos y confiando en las palabras de Dios. Porque el salmista dice, si el Señor no me ayudara, fíjate que hay una dependencia divina. Al principio hay un reclamo, pero el salmista va cambiando el tono a medida que van pasando los versículos. Y empiezo a confiar en el Señor. Y empiezo a reconocer que Él tiene el control de todas las cosas. Si el Señor no me ayudara, pronto moriría yo en el silencio de la muerte. Cuando siento que mi pie resbala, tu amor, Señor, me sustenta. Qué maravilloso versículo. Yo creo que deberías marcarlo. Versículo número 18. Cuando siento que mi pie resbala, cuando siento que hay cosas o cuando no entiendo las cosas que están sucediendo, cuando siento flaquear, cuando me desanimo, cuando me deprimo, cuando decaigo, cuando mi pie está a punto de resbalar, en medio de este conflicto, tu amor, fíjate que el salmista habla del amor, primero habla Dios de la venganza, Dios de la venganza. Ah, pero ya reconocí, Señor, que tú tienes el control de todo, y en tu amor me sustentas. Cuando aumentan mis iniquidades, porque hay un reconocimiento que hay un problema en el corazón del hombre. Soy yo el que tiene el problema. Cuando aumentan mis iniquidades, tu consuelo alegra mi espíritu. Por eso dije al principio que si Dios nos diera el poder de juzgar, nosotros seríamos más implacables aún. A veces juzgamos a Dios, pero tenemos que ver cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra condición, cuál es nuestro deseo. Y el Salmo lo deja en claro, Dios conoce los pensamientos más íntimos del corazón del hombre.
Cuando aumentan mis iniquidades, tu consuelo alegra mi corazón. ¿Puedes tú aliviarte con el trono de iniquidad que hace agravio bajo forma de ley? Este versículo, este es el versículo número 20, es importantísimo, no se puede pasar por alto. Vamos a repetirlo de nuevo, está en forma de pregunta. ¿Puedes tú? Le está hablando el salmista, no a Dios. Está hablando al impío, al inconverso, al maligno, a la persona que se deleita en llevarle la contraria a Dios. Y aquí hay un llamado para las personas que tienen cargos de influencia o cargos de poder o posición de liderazgo. ¿Hasta cuándo durará la maldad que ejerces día a día? Esa maldad va a llegar al final. Y fíjate que el Salmo, el versículo número 20, termina diciendo que hace agravio bajo forma de ley. Hay leyes en el mundo. Hay leyes que se están estableciendo en este momento, que se están aprobando en congresos, en senados, en cámaras gubernamentales, que van en contra de los principios divinos, como la ley en favor del aborto, como la ley en favor del matrimonio homosexual o esa cantidad de géneros que han venido saliendo descabellados de las mentes depravadas de personas que necesitan una conversión y que reclaman igualdad, pero ¿igualdad de qué? Si todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y deberes, pero ellos reclaman que sus gustos sean respetados. Ok, tú puedes tener los gustos que quieras, pero hay un principio, hay una norma, y ese principio no puede echarse por tierra porque eso mantiene el orden de nuestro mundo y de nuestra sociedad. Pero hoy en día se sacan leyes que van en contra de lo que Dios ha establecido. Leyes que simplemente satisfacen la maldad del ser humano. Puedes tú, dice el salmista, es la pregunta, es la interrogante. ¿Puedes tú aliarte con el trono de la iniquidad? Claro que no. No podemos aliarnos con el trono de la iniquidad. O somos luz o somos tiniebla. Una cosa es el respeto y otra cosa es tratar de consentir que la gente haga lo que bien le parece. Así sea bajo forma de ley. La única ley estable es la de Dios. Dice el versículo 21. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Pero el Señor ha sido mi fortaleza, mi Dios la roca de mi refugio. Él hará volver sobre ellos su iniquidad, su propia maldad los destruirá, y el Señor nuestro Dios los exterminará. ¿En qué momento? Cuando Dios así lo determine. El Salmo termina con la confianza del salmista de que Dios tiene el control de todas las cosas. Dice, Él hará volver sobre ellos su iniquidad en el momento indicado. Dios todavía tiene misericordia. Quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos, o cualquier persona que esté viendo este video, la salvación está a tu alcance y para ti todavía hay oportunidad, porque mientras hay vida hay esperanza. Todavía el tiempo de gracia no se ha terminado. Todavía podemos acercarnos al Señor para que Él transforme. Yo no sé cuáles son tus gustos, tus pensamientos, tus tendencias, tu ideología, tu inclinación, si crees o no crees en Dios, o si quieres creer pero te generan dudas muchas cosas de la Escritura. Aprende a depender de lo que Dios ha establecido en su palabra. Ejerce la fe. Para ti hay oportunidad. Dios te acepta tal cual como eres. Dios te acepta con tu condición, la que sea, con tu gusto, el que sea. Y Él te va a transformar. Para ti hay misericordia. Lo justo es que podamos, lo realmente justo es que tengamos que pagar por nuestro pecado con nuestra propia vida. Pero la misericordia de Dios se extendió a través del sacrificio de Cristo para que hoy tú tengas la oportunidad de acercarte al Padre y Él transforma tu vida a través del Espíritu Santo. Claro que Él te acepta, claro que Él te recibe, pero te cambia y te hace una mejor persona para su honra y para su gloria. Este salmo fortalece más nuestra fe y nos llena de esperanza porque Dios tiene el control de todo. ¿Has aprendido a confiar en el Señor? ¿Quieres aprender a confiar en el Señor? ¿Qué te ha parecido este salmo? ¿Qué otra lección puedes extraer de este pasaje bíblico?
deja tus comentarios, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este mensaje con otras personas para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué versículos te llamaron más la atención? Comparte este mensaje y estoy seguro que muchos podrán ser transformados. Algunos rechazarán, pero otros aceptarán la justicia de Dios en sus vidas. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor porque eres bueno para con nosotros, porque eres justo y aunque hay cosas que no entendemos, podemos decir como el salmista, tú volverás la iniquidad a la vida de aquellas personas que te rechazaron. Pero mientras tengan vida, tienen esperanza. Y hoy nosotros queremos aprovechar esa misericordia que nos extiendes, ese amor que nos sostienes, ese amor que nos ayuda, que aunque muchos no lo entienden de verdad, allí está al alcance de todos. Gracias Señor porque eres bueno. Y escudriña lo profundo de nuestro corazón y cambia nuestra vida, porque a través de los méritos de Cristo podemos acercarnos a tu presencia. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana cuando regresaremos para continuar este recorrido explicativo por el texto bíblico. Que Dios guíe tus pasos a lo largo de todo este día.